este evangelio de la tormenta apaciguada luego que los apóstoles acordan a Jesús, se aplica por un lado a la tormenta que puede estar pasando la iglesia y las tormentas que podemos estar pasándonos. Vamos a ver un poquito la tormenta que está pasando la iglesia. Días pasados alguien me decía que considerándonos a nosotros, los católicos que guardamos la tradición, que como que no estábamos en la barca de Pedro. ¿Y cómo puedo saber yo si estoy o no estoy en la barca de Pedro? Precisamente el Evangelio nos lo dice, Jesús estaba lá. Jesús es la verdad. Si yo estoy en una iglesia en donde no están a defender la verdad, a predicar la verdad, estaré en una barca cualquiera, pero no en la de Pedro. Y volviendo al tema, ¿y cómo sé yo que estoy en la barca de la iglesia, en definitiva? Porque está Cristo, está la doctrina. Por ejemplo, días pasados, cuando fue el fallecimiento de Ratzinger, nos lembrábamos de una situación lamentable. Ratzinger, siendo prefecto para la fe, fue uno de los promotores del pedido de perdón de la Iglesia que se hizo en el año 2000, no sé si se lembrarán de aquel episodio tristísimo. Juan Pablo II pedía perdón por los errores de la Iglesia. Los errores de la Iglesia fueron supuestamente la Inquisición, las cruzadas y no me acuerdo qué otra cosa más. Perdón, ese facto ya muestra que no es la Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque la Iglesia es indefectible. La Iglesia no puede pecar. La Iglesia no puede enseñar el error. Y si la Iglesia enseñó, por ejemplo, que las cruzadas fueron boas, que la Inquisición incluso fueron boas, es que fueron boas. Si hubo algún cruzado que fuera maluco o un inquisidor que era maluco, era una cuestión aparte. Pero en sí la Iglesia no puede enseñar el error. Es parte del credo católico. Es parte de lo que surge de aquella frase que Cristo le dice a Pedro, yo he rezado para que tu fe no desfallezca. Entonces, si la iglesia comete errores, esa iglesia no es la católica. Si la iglesia como hoy está a enseñar que, bueno, ser homosexual es una cosita de nada, no es delito, no sé qué cosa, no es pecado, promover las leyes LGTB, etcétera, etcétera, el comunismo, la Iglesia Universal, con el ecumenismo, eso no es la verdad católica. Entonces, el que está en esa barca, problema de él, pero no me vengan con el cuento de que esa barca es la de Cristo. Lembrese, falábamos de este tema hace poco, uno de los grandes errores de esta nueva iglesia conciliar es el ecumenismo. Desde el momento en que hay sacerdotes, obispos, supuestos pontífices que aceptan esta cosa, eso no es católico. ¿Cómo que no es católico? No. Explícame tú cuando Cristo dice, el que no está conmigo está contra mí.
Y ahora te enseñan que si vos estás con Buda, está bien. Si estás con el pastor Mengano, está bien. No. Si no estamos con Cristo, estamos contra Cristo. Id y predicad a todas las gentes. El que crea y se convierta se salvará. El que no, se condenará. ¿Cómo aplicamos eso al ecumenismo? No hay manera. No hay manera. Entonces, esta iglesia conciliar no es la barca de Pedro, no es la barca de Cristo, es otra cosa. Y si alguien nos dice, no, pero fíjese, están ahí los obispos, como escuchaba en el funeral del padre Jonas, que una señora decía, no, acá están todos los obispos, acá se ve la presencia de la iglesia. Todos los obispos esos eran ecumenistas. ¿Qué presencia de la iglesia? No, señores. Entonces, vamos a la doctrina en sí. Si yo me afasto de la doctrina que enseñó Jesucristo, yo me afasto de la barca de Pedro. Entonces, somos católicos en la medida que estamos en la barca de Pedro. En la medida que seguimos la enseñanza de Cristo, no la del Papa Menganito o de Sultanito, no, la de Cristo. Y además, por otra parte, siempre unidos, un fío de la tradición. Es precioso cuando ustedes leen, por ejemplo, yo les sugiero que lo hagan, lean el catecismo de romano, por ejemplo. El catecismo romano cita mucho a los santos padres, San Agustín, San Ambrosio. Y ver que cuando se fala algo, San Ambrosio, San Agustín, San Alfonso, la fe que ellos tenían es la misma que la nuestra. Ellos jamás predicaron el ecumenismo, jamás pregaron la libertad religiosa que está tan de moda, etc. Jamás. O sea, uno ve perfectamente blanco, preto, pronto. Pero alguien me dirá, pero padre, ustedes los tradicionalistas, que yo, no aceptan al pontífice. No aceptamos al señor ese que está ocupando la sede de Pedro, precisamente porque no se ciñe a lo que Cristo enseñó. Así de simple. ¿Qué enseña la doctrina católica? La doctrina católica, entre los dogmas católicos, es la infalibilidad pontificia. El Papa no puede errar en cuestiones de fe o moral, no puede, está blindado. El Papa puede pecar de tomarse una cerveza de más, de chingar a un cura que se porta mal, pero no puede enseñar el error, no puede enseñar el ecumenismo, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para encajar eso con lo que estamos viendo en los últimos años? Desde incluido Juan 23 en adelante. Juan 23 enseñaba el ecumenismo, Juan 23 coqueteaba con el marxismo. ¿Qué hacemos? Yo voy a tener que saltarme ese dogma de la infalibilidad porque sí, para tener un pontífice. No, disculpen, si ese señor no reúne las características que debe reunir un pontífice católico, yo lo lamento por él, pero eso no es la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué hacemos? Sigamos en la barca en donde está Cristo, en la barca en donde se enseña la doctrina católica, punto. Si un día tenemos pontífice, bendito Dios, mientras no lo tenemos, y bueno, recemos para tenerlo, pero no nos bajemos de la barca donde está Jesucristo, que es la verdad, es la síntesis de toda la doctrina que a mí me puede salvar el alma. ¿Por qué estamos en una situación en donde en la barca parece que Pedro no está? Dios sabrá por qué. Sin duda que es para probarnos en la fe. Y fíjese qué bonito el Evangelio cuando Cristo se fastidia. Dicen, lo van a acordar y dicen, mire Jesús, que perecemos. Cristo se fastidia cuando dicen, hombres de poca fe, ¿no me tienen a mí?
Entonces, de igual manera, podemos aplicar eso nosotros a la situación actual. No tenemos a Cristo, no tenemos el magisterio de la iglesia, no tenemos 20 siglos de iglesia. Padre, pero mire que la confusión, no sé, es un problema aparte. O sea, nosotros tengamos la fe católica, la doctrina católica. Pero no tenemos que ser ecumenistas, no tenemos que estar apoyando gentuza que ocupa la sede de Pedro y las sedes episcopales, ojo, y las parroquias. ¿Dónde hay una parroquia en Brasil donde el cura no sea del PT? Horrible. No me digan que eso es católico. Entonces, no por tener la estructura, decir, no, la estructura de la iglesia, la iglesia somos cada uno de nosotros somos los tijolos de la iglesia. No es la iglesia material de la parroquia. Si la iglesia parroquial sirve a la iglesia católica, bendito Dios, pero si no la sirve, como lo estamos viendo hoy en día, allá con ellos y sus tijolos. Pero nosotros mantengámonos firmes en la doctrina de siempre. Punto. Pasemos ahora al plano personal. Porque en el plano personal a veces esa barca somos nosotros mismos. Esa barca que a veces nos golpea una tormenta. En fin. Que incluso nos puede hacer perder hasta la fe. ¿Y cómo nos salvamos? Simplemente reforzándonos en la fe. Si Dios nos pone en una tormenta, lo fundamental es que nos agarremos a Cristo. Cuando los apóstoles dicen, ¿quién es este que tiene dominio sobre el mar y sobre los vientos? Es nada más y nada menos que Dios. Entonces, en la medida en que nosotros nos aferramos a Jesucristo, Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, pronto, si estamos pasando una tormenta, la pasaremos. Forza. Y ahí se ve la importancia de la fe. No pierdan la fe. Podemos perder todo. Pero si tenemos la fe, lo conseguiremos todo. Pero si perdemos la fe, ¿alguna vez han visto morir a alguien sin fe? Yo sí. Es terrible. Es terrible. Entonces, guarden la fe. Es el mayor tesoro que Dios nos puede haber dado. Guarden la fe, recen el credo, mantengan su unión sobrenatural con Dios, con la Santísima Virgen, mantengan su vida de oración. A veces Dios permite las tormentas porque nos ve medio flojitos, medios como que pensamos que con lo material dominamos todo. No. Dios nos quita en un momento la salud, por ejemplo, y ¿qué hacemos? Mas Dios no nos puede tirar la fe en la medida de que nosotros la amamos y la cultivamos y la deseamos. Porque Dios quiere que nos seamos salvos y no podemos ser salvos sin la fe católica. Entonces, si nosotros guardamos la fe católica, perderemos lo que cueste. Mas no es el fin. ¿Y por qué a veces Dios permite las tormentas? Porque las tormentas nos santifican. El que no ha pasado tormentas en la vida, ¿qué puede contar? ¿Qué puede contar? Además, lembren siempre que si Dios nos pone en una tormenta, la tormenta puede ser problemas de trabajo, problemas de relación, problemas de familiares, etc. Él sabe cuál es nuestra tormenta. Y Él sabe que no puede ir más allá de un cierto límite porque Él sabe nuestra fragilidad. Entonces, si Dios nos pone en la tormenta que fuese,
Dios nos pone también la gracia para superar esa tormenta. Y eso creo que quien más, quien menos, todos lo habrán vivido al menos alguna vez en su vida. Y si no lo han vivido, lo van a vivir. Ustedes van a percibir sensiblemente la asistencia de Dios en determinados momentos en donde parecíamos naufragar. Entonces, todo se cifra en tener a Cristo en nuestras vidas. Tener nuestros principios cristianos, nuestro catecismo, nuestra doctrina católica, punto. Pidamos a la Virgen Santísima, ella que es, entre otras tantas advocaciones, patroeira dos marineros. Nosotros a veces actuamos como marineros en medio de tormentas, que ella sea la guía, la luz, la estrella que nos guía al buen puerto de la salvación y un día salvar nuestras almas. Ave María Purísima.